Aquí puedes escuchar la predicación de la palabra. En la iglesia corre a la gracia, oramos al Señor. Corre a la gracia, es nuestro refugio. Corre a la gracia, encuentra paz y perdón. En el abrazo divino nuestro miedo se va. Vemos al cielo abrirse, la promesa se hará. Corre a la gracia, es nuestro refugio. Corre a la gracia, encuentra paz y perdón. Hebreos capítulo número 12, vamos a leer los primeros 3 versículos. El autor de Hebreos aquí entonces nos deja esta palabra y queremos leerla, lo hacemos en el nombre de Jesús y dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuántos dicen amén? Y uno de los tal vez mayores problemas o mayores luchas que tiene el creyente no es simplemente comenzar la vida cristiana, sino que justamente es perseverar en la vida cristiana. Muchos comienzan con entusiasmo la vida cristiana, pero muchos también quedan a mitad de camino porque no son fieles hasta el final. Y tenemos que saber que justamente el camino del discípulo de Cristo está marcado por pruebas, está marcado por dificultades, está marcado por aflicciones, por persecuciones y la constante oposición de un mundo que no conoce a Dios. Y sumado a todo esto, también esa lucha interna que tenemos nosotros mismos con el pecado, que sigue estando en nuestra vida, que ya no tiene el poder que tenía antes de conocer a Cristo, pero el pecado está allí y también tenemos que seguir luchando contra él. Por eso no es extraño que en determinados momentos como creyentes podemos experimentar cansancio espiritual, donde el corazón se desalienta, donde la fe parece debilitarse, la esperanza se oscurece. Y precisamente a una iglesia que atravesaba estas circunstancias semejantes se dirige el autor de Hebreos. Los destinatarios de esta carta habían sufrido persecución a causa del Evangelio. Hoy, gracias a Dios, y nunca ha pasado también en la Argentina, que hemos sido perseguidos por nuestra fe en Jesús, pero no sabemos. Pero aquí esta iglesia había sufrido esa persecución por causa de su fe en Jesús, y la tentación era justamente volver atrás, dejar la fe, abandonar la fe. Y en este contexto, entonces, el Espíritu Santo inspira al autor de los Hebreos, de esta carta, para fortalecer a la iglesia y recordarles que la vida cristiana es una
vida que exige justamente perseverancia. Jesús ya lo dijo, en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos, porque Él ha vencido, porque Él es vencedor y nos puede dar también a nosotros la victoria. Y el capítulo 11 del libro de los Hebreos ha presentado una extensa galería de hombres y mujeres que vivieron la fe a su modo, que se jugaron por Cristo. Muchos de ellos fueron muertos por Cristo. No fueron personas perfectas, todos conocieron debilidades, fracasos, pero sin embargo permanecieron confiando en las promesas del Señor. Y ahora en el capítulo número 12 de Hebreos extrae la aplicación práctica de todos esos ejemplos de hombres y mujeres que se la jugaron por Cristo. Y la conclusión es esta: como los hombres de la fe, ellos perseveraron hasta el fin, también nosotros debemos hacer lo mismo. No importa las circunstancias adversas, no importa las pruebas, las dificultades, las tentaciones, todos podemos seguir adelante en la vida cristiana a pesar de todo lo que muchas veces el enemigo quiere hacer y aún a través de las pruebas que Dios envía. Así que este pasaje nos invita simplemente a contemplarlo a Cristo, a esforzarnos más, a buscar más del Señor con toda perseverancia, mirando siempre al Salvador, su persona, su ejemplo, su camino, su obra y también su gloria. Y el pasaje comienza entonces diciendo, por tanto, una expresión significativa, por tanto. Y esta breve frase conecta directamente a todo lo que se está desarrollando en el capítulo anterior. Aquí el escritor no inicia un pensamiento nuevo, sino que continúa ese pensamiento y dice, por tanto, todos estos hombres y mujeres de la fe se la jugaron, por tanto, nosotros también tenemos que seguir el ejemplo de ellos. Y nos exhorta entonces a nosotros como creyentes a vivir de la misma manera, siendo hombres y mujeres de fe, que vamos camino adelante en esta carrera. Y continúa diciendo el versículo, tan grande nube de testigos. Se refiere justamente a estos hombres y mujeres de Hebreos 11, que con su testimonio dieron entonces la visión de que Dios cumple todo lo que Él promete. Las historias de ellos constituyen una evidencia de que la gracia divina nos sigue sosteniendo aún en los peores momentos de nuestra vida. Estos hombres, estas mujeres proclaman que Dios nunca abandona a los suyos. Abel testifica de la fe que agrada a Dios. Noé testifica de la obediencia perseverante que salva aún en medio de los juicios. Abraham testifica que vale la pena esperar las promesas de Dios, aunque parezcan imposibles. Moisés testifica que los tesoros de Cristo son superiores a los placeres temporales de este mundo, etcétera, etcétera. Todos ellos levantan una sola voz diciendo que Dios es digno de confianza. ¿Y cuántos decimos amén? Dios sigue siendo digno de confianza, de toda nuestra confianza. Y el versículo continúa y dice, ahora despojémonos de todo peso. Y el escritor aquí utiliza la imagen de los atletas de los Juegos Olímpicos. Aquellos que competían en una carrera eliminaban cualquier prenda o peso o carga que pudiera disminuir la velocidad. Y no necesariamente porque ese peso era malo en sí mismo, simplemente porque obstaculizaba el avance rápido en la carrera. Y de la misma manera, muchas veces en nuestra vida existen cosas que no son pecaminosas, pero que sí pueden convertirse en estorbo para nuestro crecimiento espiritual. Por eso el autor dice,
despójese de todo peso en esta carrera cristiana. Tal vez alguna ocupación desordenada, algún entretenimiento excesivo, ambiciones terrenales, preocupaciones innecesarias, etcétera, etcétera. Porque el creyente que es prudente, el creyente que es maduro, aprende a preguntarse no solamente ¿esto es pecado?, sino que va más allá y pregunta, ¿me ayuda esto a correr hacia Cristo? ¿Me ayuda a acercarme más a Cristo? ¿Me ayuda a permanecer en la carrera? Y el versículo sigue y dice, y del pecado que nos asedia. Tenemos que despojarnos de todo peso y ahora dice, y del pecado que nos asedia, que acecha. Y aquí el lenguaje se vuelve un poco más específico porque ya no habla de un peso de carga, sino que habla justamente del pecado. Y sabemos que el pecado es todo aquello que nos rodea constantemente, que busca hacernos caer, separarnos de Dios. Y cada creyente conoce su lucha con el pecado, sus inclinaciones pecaminosas que parecen regresar una y otra vez. Como decía anteriormente, el pecado sigue existiendo en nuestra vida, pero el Espíritu Santo también está en nosotros y hay una lucha entre la carne y entre lo espiritual. Entonces, el autor aquí no minimiza esta batalla, tampoco enseña que el creyente no va a luchar nunca más contra el pecado, sino que nos llama a librar una guerra constante contra todo aquello que nos debilita. Y todos sabemos cuáles son aquellas cuestiones que debilitan nuestra fe y que nos ataca el enemigo por ese lado. Entonces nosotros no podemos correr hacia Cristo mientras abrazamos voluntariamente aquello que Cristo vino a deshacer. ¿Me está entendiendo? No podemos correr y no podemos seguir acercándonos a Cristo mientras nosotros decididamente o voluntariamente seguimos abrazando aquello que Jesús vino a destruir. Entonces el primer versículo termina señalando: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todos tenemos una carrera en la vida espiritual. La vida cristiana sabemos que no es una carrera corta. No consiste en momentos pasajeros o en emociones, sino que la vida cristiana es un maratón espiritual. Es para toda la vida. Y la palabra aquí traducida como paciencia, cuando dice y corramos con paciencia, puede entenderse como también perseverancia, como una resistencia en la carrera, o la capacidad de permanecer bajo presión sin abandonar entonces el camino. Y cada creyente entonces recorre una carrera distinta en cuanto a circunstancias, en cuanto a problemas, en cuanto a responsabilidades, pero sin embargo todos compartimos una misma meta, que es la de glorificar a Dios. Todos debemos glorificar a Dios, debemos darle la gloria a Dios, perseverando hasta el fin. No somos llamados a correr la vida cristiana comparándonos a otros cristianos, sino que somos llamados a correr el camino que Dios soberanamente ha trazado en el propósito que Dios tiene para nosotros. Y allí comienza entonces el versículo 2 y dice: puestos los ojos en Jesús. Y aquí encontramos el centro de todo este mensaje. Todo lo anterior conduce entonces a esta expresión. La perseverancia cristiana no nace del esfuerzo humano, tampoco nace del ejemplo de otros creyentes, aunque nos puede ayudar el ejemplo de otros creyentes, pero la perseverancia cristiana nace de contemplar continuamente a Cristo, puestos los ojos en Jesús. Él es el centro, Él es el modelo que nosotros tenemos que imitar.
La expresión aquí utilizada comunica entonces la idea de apartar la vista de todo lo que nos separa del Señor y fijarla exclusivamente en Jesús. Recordemos que mientras Pedro caminó sobre las aguas mirando a Jesús, siguió adelante. En cuanto a él empezó a ver a su alrededor las tormentas, los problemas, comenzó a hundirse. Y así también sucede con nosotros. Si nuestra mirada no es Jesús, si el centro de toda nuestra vida no es Jesús, comenzamos a hundirnos, comenzamos a desanimarnos. Cuando el creyente fija entonces su atención únicamente en los problemas, pierde el ánimo. Cuando observa solamente los fracasos, cae en la desesperación. Cuando mira exclusivamente las circunstancias, es allí donde aparece el temor, donde aparece el miedo, como en el caso de Pedro. Pero cuando el creyente contempla a Cristo, encuentra las fuerzas para continuar, a pesar de todo lo que podamos estar viviendo. Y fíjese que Jesús es llamado el autor y el consumador de la fe. Él es el que inicia la salvación y nosotros hoy tenemos salvación porque Jesús nos amó. Y Dios nos amó primero para que también nosotros le podamos amar a Él. El Señor es el que sostiene nuestra fe. El Señor es el que perfecciona su obra que Él comenzó en cada uno de nosotros y la irá perfeccionando todos los días. Entonces el escritor concluye este versículo recordando la obra redentora del Salvador. Dice: el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y como sabemos, Cristo lo soportó todo en la cruz. Despreció la vergüenza, porque Él contemplaba el gozo que el Padre había puesto delante de Él. Y esto es la salvación de todos los que creían en Él, en Jesús. Ahora Jesús dice que está sentado a la diestra del Padre y señala que su sacrificio fue perfecto y aún suficiente para todos nosotros. Y finalmente el versículo 3 ahora presenta la razón práctica de toda esta exhortación. Y dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces da a entender que en la vida cristiana a veces podemos desmayar, pero que también, si fijamos una vez más nuestros ojos en Cristo, podemos levantarnos. El remedio divino para el desaliento espiritual no consiste en mirar hacia nuestro propio interior, sino en considerar cuidadosamente a Cristo, puesto los ojos en Él. Observar su obediencia, hasta dónde estuvo dispuesto a dar su vida. Observar su sufrimiento, su paciencia, su triunfo en esa cruz. Y así desde el comienzo hasta el final. Entonces todo este pasaje dirige toda la atención a Jesucristo. Y el autor no dice simplemente corran con paciencia. Tampoco afirma que la perseverancia depende únicamente de nuestra disciplina o de la voluntad propia o del esfuerzo de cada uno de nosotros. Toda la exhortación es puesto los ojos en Jesús. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, nuestra vida es transformada. Nuestras prioridades son transformadas. Entonces, aquí encontramos uno de los grandes principios de la vida cristiana. Dios nunca manda a hacer algo sin proveer también los medios para cumplirlos. Y el Señor nos llama a perseverar, pero al mismo tiempo dirige nuestra mirada hacia aquel que hace posible esa perseverancia.
porque no vamos a perseverar si miramos a nuestro alrededor. Solamente vamos a perseverar si miramos a Cristo. Entonces, cuanto más contemplamos a Cristo, más podemos aprender a confiar en Él. Cuando más contemplamos la gracia, más crecemos en santidad. Cuanto más meditamos en la cruz y en todo lo que Cristo ganó en esa cruz por nosotros, más capacitado también nosotros vamos a ser para soportar las pruebas y las luchas de la vida. El mundo enseña que la fortaleza nace del interior del ser humano, es por lo que tengo, por lo que soy, pero la palabra enseña exactamente todo lo contrario, que nuestra fortaleza proviene del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el creyente entonces que persevera, no porque es fuerte, sino porque Cristo es el que nos sigue sosteniendo y nos sigue fortaleciendo a cada uno de nosotros. No se trata de fuerzas físicas, no se trata de resiliencia, sino de lo que Cristo puede hacer en nuestra vida. Todo lo demás está bueno, pero si Cristo no es el centro, si nosotros no fijamos nuestra mirada en Él, no vamos a soportar las pruebas. Y tal vez no vamos a seguir en este camino que el Señor trazó para nuestra vida. Entonces, aquí el autor de la carta de los Hebreos nos dice que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Él es el autor de la fe. Y esta expresión indica que Él es el origen de toda la verdadera vida espiritual, solamente en Jesús. Ningún hombre produce fe por sí mismo. La fe no nace de la inteligencia humana. La fe no nace de la inteligencia artificial. La fe no la podemos crear. Entonces, la fe es un don de gracia. Un don de la gracia de Dios obrando por medio de Cristo, aplicado por el Espíritu Santo. Porque nosotros, antes de conocer a Cristo, el ser humano estaba muerto en sus pecados y en sus delitos. Y todo parecía una locura. Y tal vez una persona sin Cristo puede tener un conocimiento religioso, puede admirar ciertas conductas morales o incluso practicar alguna ceremonia externa, pero no tiene vida espiritual. Porque solamente la vida espiritual nace de una relación con Cristo Jesús. Cuando el Señor llama al pecador, abre sus ojos para contemplar la luz del Evangelio. Y entonces lo que antes para nosotros parecía una locura, ahora se convierte en esperanza. Lo que antes era indiferencia, ahora produce fe y produce amor. Y todo esto ocurre porque Cristo es el que inicia, pero también el que nos ayuda a perseverar en la fe a cada uno de nosotros. Por eso ningún creyente puede atribuirse algún mérito alguno por haber comenzado en la carrera cristiana, sino todo se lo debemos a Jesús. Si hoy caminamos en Cristo es porque Él vino y tocó la puerta de nuestro corazón. Y nosotros se la abrimos, tomamos la decisión de abrir nuestro corazón, de recibir a Cristo. Y allí hemos creído y hemos comenzado la carrera de la vida cristiana. Entonces, muchas veces tal vez podemos caer en el error de creer que la perseverancia depende de nuestra intensidad, de las decisiones que vamos tomando, de la firmeza de nuestros compromisos. Pero la experiencia demuestra cuán variables son nuestros sentimientos. Y hay días de gozo, hay días de alegría, hay días donde estamos a pleno con el Señor y hay días donde no queremos saber nada ni de nadie. Donde sentimos a un Dios distante, donde nuestras emociones sabemos que
nadie las puede controlar. ¿Quién conoce el corazón? Ninguno de nosotros. Entonces, si nuestra perseverancia dependiera de nuestras emociones, dependiera de nosotros mismos, nunca llegaríamos a la meta. Pero como nuestra perseverancia depende de Cristo, de que nosotros fijemos nuestra mirada en Él, entonces esto es posible. Entonces, el creyente puede levantarse una y otra vez. 100 veces se puede caer justo, 100 veces se puede volver a levantar. Y está permitido que en la carrera de la vida cristiana podamos caernos, pero lo importante es que podamos levantarnos una y otra vez. Y si hemos tal vez girado nuestra vista y contemplado los problemas, las preocupaciones, el afán, el futuro, y hemos sacado nuestra mirada del Salvador, es así donde el Señor nos da una nueva revancha en nuestra vida, una nueva oportunidad para que podamos volver una vez más nuestros ojos al Señor. Entonces Hebreos capítulo 12 nos llama a un examen sincero del corazón. Cada creyente debe preguntarse si realmente tiene su mirada puesta en Cristo, o hay veces donde la hemos sacado, donde hemos permitido que el pecado, las preocupaciones, el deseo de reconocimientos, aún las ocupaciones de la vida diaria, hasta incluso el servicio cristiano, ocupen el lugar que Jesús tiene que ocupar, que es el primero y el más importante de nuestra vida. Aquí Hebreos 12 nos habla de la perseverancia, que requiere que nosotros tenemos que despojarnos de todo aquello que nos estorba en la carrera espiritual. ¿Qué cosas nos están estorbando? ¿Cuáles son los pesos, las cargas, las luchas, las frustraciones, las heridas? Tenemos que despojarnos del pecado que nos acecha, que nos quiere controlar una y otra vez, para que nosotros quitemos la mirada de Jesús. Entonces, cada uno de nosotros podemos volver a mirar al Salvador, puestos los ojos en Jesús. Él es el más importante. Cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, ya no son nuestras prioridades, sino que son las prioridades del Señor. Ya no son nuestros gustos, no es las cosas que a nosotros nos agrada, sino lo que Dios nos está pidiendo que nosotros hagamos. Por eso muchas veces las pruebas, las dificultades, las disciplinas que Dios pone en nuestra vida no son señales de abandono, no son señales de la ira de Dios, sino que son instrumentos que el Padre utiliza para fortalecer nuestra fe, para que sus hijos se conformen a la imagen y semejanza del Señor, de aquel que ha dado todo por cada uno de nosotros y también quiere que nosotros vivamos de la misma manera. ¿Cuántos decimos amén? Así que debemos seguir poniendo nuestros ojos en Cristo. Él es el camino, la verdad, la vida. Es el autor y el consumador de la fe. Cuando fijamos nuestra mirada en el Señor, todo cambia en nuestra vida. Nuestra visión cambia. La visión única siempre debe ser del Señor. Cuando hay una visión, vamos en un buen camino. Cuando miramos a Cristo y miramos las circunstancias, ya hay dos visiones, y cuando hay dos visiones hay división y la cosa comienza a complicarse. Entonces la visión es mirar a Cristo y el Señor, cuando Él es el primero, cuando Dios ocupa el lugar más importante, también todas las demás cosas vendrán bajo la bendición y la añadidura de nuestro Salvador. Y en esta noche queremos orar al Señor. Queremos orar para que nuevamente nuestros ojos puedan contemplar al Salvador. En esta noche hacete la pregunta: ¿dónde están puestos mis ojos? ¿Qué contemplan mis ojos? Y aquí se nos exhorta a poner los ojos
en Cristo Jesús. Es el autor, el consumador de toda nuestra fe. Él es nuestro ayudador. Él va con cada uno de nosotros. Él camina y Él nos conoce. Aleluya, Señor. Comenzá a orar allí donde estás. Y si en esta noche sentí que hay cosas que han desviado tu mirada del Señor, del Salvador, comienza a arrepentirte, comienza a pedirle al Señor, dame esa visión. Tú eres lo más importante. Tú eres el deseado. Tú eres el que lo puedes hacer una vez más en nuestra vida. Aleluya, Señor. Aleluya, Espíritu Santo. En esta noche te pedimos que te manifiestes con el poder de tu Espíritu Santo. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Salvador. Aleluya, Espíritu Santo. Manifiesta tu gracia. Y queremos pedirte, Señor, que nuestra mirada una vez más se vuelva hacia ti. Queremos poner nuestra mirada hacia ti, Jesús. Tú eres lo más importante. Tú eres lo primordial. Tú eres el que ocupas el primer lugar. Queremos en esta hora volver nuestros ojos hacia ti, nuestra mirada, nuestra atención, nuestro tiempo hacia ti, Señor. Obra una vez más en esta noche. Porque cuando te tenemos a ti, lo tenemos todo. Cuando tú eres lo más importante, tú eres el que se manifiesta en nuestra vida, en nuestro corazón. Señor y Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que te manifiestes. Te pedimos perdón si nuestra mirada no está puesta en ti. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Perdona si hemos desviado nuestra mirada, nuestra atención a cosas de esta tierra. Señor, tú conoces las preocupaciones, las luchas, las pruebas, las heridas, aún las tentaciones. Pero sabemos que tú eres más grande que cada una de ellas. Tú eres el que gobierna sobre ellas. Y tú tienes la autoridad aún sobre ellas y sobre toda fuerza del mal. Tú lo puedes hacer. Tú eres nuestra victoria. Por eso, Padre, hoy volvemos nuestra mirada hacia ti. En el nombre de Jesús, tú eres lo más importante. Y todo lo que recibimos y todo lo que tú nos das es por tu gracia. Aleluya, Espíritu Santo. En esta hora queremos volver nuestra mirada hacia ti. Y queremos pedirte que tú sigas obrando, actuando, tocando nuestra vida todos los días. En el nombre de Jesús, queremos contagiar con este amor. Queremos en el nombre de Jesús saber que si tú estás, todo puede cambiar, todo puede mejorar. En el nombre de Jesús nos despojamos de todo peso, de toda carga, de toda lucha. Nos despojamos de todo pecado en esta hora, nos arrepentimos de ello y te pedimos en el nombre de Jesús que tú obres una vez más, con perseverancia, para que podamos seguir caminando en esta vida cristiana. Ayúdanos en el nombre de Cristo. Ayúdanos. Una vez más te lo pedimos. Y queremos bendecir esta semana. Señor, declaramos tu victoria en el nombre de Cristo. Oramos por cada uno de nosotros, por cada una de nuestras familias, por cada uno de nuestros labores, trabajos. Señor, todo lo bendecimos en ti y declaramos tu triunfo. Declaramos tu victoria una vez más, Señor. Pedimos que nos guardes de todo mal, Señor, de todo lo que el enemigo quiera hacer con nosotros. En esta hora, cúbrenos en el nombre de Jesús. Y estamos aquí cuidados, estamos, Señor, confiados en que tú seguirás obrando en cada uno de nosotros, cada día más y más y más. A ti sea la gloria, la honra por todos los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey, al Señor, al Dios Todopoderoso. Puestos los ojos